El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tome asiento, queridos hermanos. Vemos la relación entre la primera lectura y el Evangelio sobre la fuerza y el poder de Dios para utilizarnos, para profetizar, para anunciar el Evangelio. Dios obra a través de las personas. Cuando hay un corazón dispuesto, una persona voluntaria, el Señor lo utiliza. Dice en la primera lectura, como el Señor tomó del espíritu que estaba sobre Moisés para dar a los 72 representantes en el pueblo de Israel. Primero hay que veamos cómo, por eso la iglesia es jerárquica. Desde el Antiguo Testamento, la Iglesia Católica ya está representada. En el Antiguo ya está la Iglesia prefigurada. Por eso es que la Iglesia Católica tiene sucesión. Para que sea católica y sea la Iglesia de Jesucristo, tiene que tener sucesión. Cristo, Pedro y todos los papas, obispos, sacerdotes. Si no hay esa sucesión y si no hay esa efusión del Espíritu, si no hay esa imposición de manos, no es la Iglesia de Cristo. Ya en el Antiguo Testamento vemos que Dios había dado espíritu a Moisés y luego Dios no viene con otro espíritu a dar a los 72 ancianos de Israel. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se los dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Tomó del espíritu de Moisés. Esa es la sucesión. Y eso es lo que hoy vive la jerarquía de la iglesia, el papa, los obispos, los sacerdotes, esa imposición de manos, esa sucesión de transmisión del espíritu, del poder de la iglesia. Incluso dice que 2 de los 72 ancianos del pueblo de Israel no habían ido al monte, a la nube de donde Dios estaba esperando a Moisés y a los 70 ancianos, porque 2 habían quedado en el campamento, pero eran de los elegidos. No se fueron, no sé por qué, seguramente quedaron
cuidando el campamento, ordenando, preparando algo. Por eso, aunque no fueron, dice que también el Espíritu Santo descendió para los dos que habían quedado. De suerte que un muchacho fue a avisar a Moisés diciendo: esos los dos ancianos que se quedaron en el campamento están profetizando. Y interviene Josué, sobrino de Moisés, que era muy allegado a su tío Moisés, muy querido. Entonces se sintió celoso y le dice: prohíbeselo. Y Moisés le dice: ¿y por qué le debo prohibir? Si ojalá todos fueran profetas. Así debe ser. Quisiera que todos los católicos fueran misioneros, evangelizadores, catequistas, todos. Así quisiera, pues. Por eso somos bautizados. Cuando nos ungen en el bautismo dicen sacerdote, profeta y rey. Todos. Moisés le dice: no te pongas celoso. Ojalá que todos sean profetas. Queridos hermanos, y vemos esa misma relación con el Evangelio. Los apóstoles vieron a unos hombres orando y predicando, sanando, echando diablos, y le cogió en cambio aquí celos a Juan. Lo mismo es el muchachito el que se pone celoso y corre a darle el chisme a Moisés. Y aquí también Juan, que es el más jovencito, adolescente casi, se va donde Jesús, dice: Señor, hemos visto a un hombre que está expulsando demonios, les prohibimos. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban. ¿Por qué? No. Si están a mi favor y están hablando de mí, no pueden estar en contra. No pueden estar en contra. Queridos hermanos, no hay ninguno que haga milagros en mi nombre y luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está en contra está con nosotros, pues que siga. Y esto que nos ayude también, porque a veces nos cogen los celos entre grupos o movimientos. Y puede ser a veces que nos coja hasta celos entre párrocos. Cada quien tiene su carisma, su modo de evangelizar, pero que hable de Dios. Lo que el Señor sí luego pondrá la mano en la llaga. Si estás conmigo y hablas de mí, no des escándalo. Eso sí, porque entonces ahí estarías hablando de mí y al mismo tiempo en contra de mí. Como mucha gente habla de amor, pero vive odiando. Habla de perdón, pero solo cuando necesita ser perdonado, pero cuando le toca perdonar, se cierra. O que alguien esté hablando de fidelidad y vive con 3, 4 mozos por ahí, mozas. Eso es lo que el Señor dice: cuidado. Si estás a mi favor, no puedes estar en mi contra. Si estás conmigo y hablas de mí, no des mal ejemplo, no des escándalo. Porque esa doble vida, Jesús dice en una sola palabra: hipócrita. La doble vida es un pecado que Jesús no perdona. Por eso nos dice enseguida Jesús, cuando dice: no, déjalo. Todo aquel que, incluso Jesús primero le premia, dice: todo aquel que dé de beber, aunque sea un vaso de agua, a esos que son mis discípulos, que trabajan por mí, no quedarán sin recompensa. Pero al que hace el bien no queda sin recompensa. También al que da escándalos y malos ejemplos y hace mal, también no quedará sin recompensa. Y enseguida añade: al que sea ocasión de pecado, para los sencillos que creen en mí, más le valdría que le pusieran una piedra de molino en el cuello y lo pongan en el fondo del mar. Queridos hermanos, o sea que el escándalo, el mal ejemplo, es un pecado tan grave, es una condenación. Por eso dice: con una piedra en el cuello, en el fondo del mar, ¿quién va a salir? Lo mismo que decir el infierno, de ahí nadie va a salir. Al que da mal ejemplo, al que da escándalos, dice: es imposible que se salven. Y enseguida añade: por eso, si tu mano es ocasión de pecado, si tu pie es ocasión de pecado, si tu ojo es ocasión de pecado, córtate, sácate. Más vale manco, cojo, ciego en el cielo que completito
en los infiernos. ¿Sí? ¿Cuánto hay que pedir al Señor esa gracia, esa sabiduría y ese discernimiento para que no demos un mal ejemplo, para que no seamos escándalo, los padres que no sean escándalo para sus hijos, sean fieles en su hogar, en su matrimonio, no haya divorcio, adulterios, infidelidades, que los bautizados, los católicos, no seamos un mal ejemplo para los no católicos, para los no cristianos. Todos, que no seamos un mal ejemplo, seamos escándalo, que dice, imagínense, dice, más vale menos una parte del cuerpo, pero salvo. Claro, mucha gente quiere ir al cielo, pero con todos los pecados y con todas las miserias que vive en este mundo, no quiere cambiar y se cree con derecho al cielo. No, Señor, nadie tiene derecho al cielo. Jesús nos las dio gratis, no porque nos la merezcamos, pero el hecho que Jesús nos haya dado gratis, nosotros tenemos que también poner nuestra parte, porque tampoco si utilizamos mal esa gracia, no nos sirve. Y dice que serán arrojados al lugar donde hay castigo, desesperación, donde el gusano no muere, el fuego no se apaga. Para algunos que creen, dicen, no, voy al infierno, no pasa nada, voy a estar ahí con el diablito como amigo, tomando una cerveza. No seamos tan brutitos. Al infierno nadie se va a hacer fiesta. Ahí dice, hay fuego, hay llanto, hay desesperación. Hay gusanos que no mueren. Por eso hay que pedirle tanto al Señor, queridos hermanos, porque claro, a Jesús al estar diciendo eso, pues si estás conmigo y estás predicando de mí, aunque sin permiso, entonces no des mal ejemplo, no des escándalo. Y no solo está hablando de un pecado grave que hay que cuidarse de dar escándalo, que aunque predica la palabra de Dios y está andando borracho por la calle, peleando, uno que hable de amor y está odiando, si Dios nos habla también en la segunda lectura, el escándalo de la corrupción, de la injusticia. Ha dicho tan claro el apóstol Santiago, lloren y lamentense ustedes, no voy a decir los ricos porque a todos nos dice esto, los que van a pagar su desgracia porque son injustos, acumulan riquezas, pero no pagan lo justo. Están robando al huérfano, a la viuda, al pobre. Injustos, dice, matan al justo porque no tenía plata para defenderse. Cuidado, dice, que está engordándose como reses, como vacas, comiendo lo que roban al pobre, a la viuda, al inocente. Ese también es un pecado y un escándalo terrible. Incluso la injusticia es un pecado que sin reparación no hay salvación. Aquí también igual, no sé que estemos hablando de justicia y siendo los primeros en la corrupción, con el empleado, con la empleada, con el trabajador. Por eso ha dicho, cuidado con el salario del pobre, de la viuda, del huérfano. Estás comiendo en placeres y lujos y engordándote. Y le dice, eso que hagas es como una vaca engordándote para el día de la matanza. La injusticia, el robo, nos engorda para el infierno. Cuidado, cojamos el salario o robemos y hagamos injusticias, porque el Señor nos ha dicho que también esto nos llevará al lugar donde hay llanto y desesperación y donde el gusano no muere ni el fuego se apaga. Nos debe dar miedo escuchar esto, ¿verdad? Y cuánto tenemos que luchar por ser mejores cada día. De pie, por favor.